Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Descartan debate entre los candidatos presidenciales Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. El debate que fue ordenado por un tribunal este jueves por parte del Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó a ambos candidatos a asistir a un debate. Pero los múltiples obstáculos, entre ellos el poco tiempo que queda para la segunda vuelta, impiden que el debate se lleve a cabo. Juristas opinan. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Estados Unidos trabajará con quien gane las elecciones en Colombia. Así lo afirmó hoy el secretario de Estado Antony Blinken durante un evento con el presidente Iván Duque por la conmemoración de los 200 años de relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Blinken explicó que independientemente del resultado, Estados Unidos está entusiasmado de trabajar con el nuevo gobierno. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La policía reportó la incautación de 750 millones de pesos en puestos de control que están destinados para evitar el traslado de dinero en efectivo para compra de votos. Los decomisos tuvieron lugar en carreteras de los departamentos Meta y Magdalena. Las autoridades están en alerta máxima por posibles delitos electorales. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Reserva Federal de Estados Unidos realiza alza histórica en las tasas de interés. Con un alza en 0.75% en las tasas, la Fed busca contener la inflación desbordada que sacude a Estados Unidos. Créditos hipotecarios, préstamos y tarjetas de crédito serán los principales afectados con el alza en las tasas. Presidente Biden amenaza a las petroleras por el aumento en los combustibles. Dice que sus beneficios están muy por encima de lo normal. 100 millones de personas de Estados Unidos en alerta por una amenazante ola de calor. Sigue la tensión por paro indígena en Ecuador. Fiscalía libera al líder que organizó las protestas. El avión de pasajeros más rápido del mundo alcanza velocidades supersónicas en las pruebas. Son Claudia Palacios y Margarita Ortega. La Reserva Federal de Estados Unidos realizó su mayor aumento de tasas de interés en 28 años, en un contexto de inflación disparada, fuerte volatilidad y crecientes temores de recesión en la principal economía del mundo. La incertidumbre y los temores en los mercados de toda esta semana fueron confirmados con el anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos, que tras su reunión sobre política económica de hoy realizó la mayor alza de sus tasas de interés desde 1994. Esto con el único objetivo de luchar contra la inflación que no cede y se mantiene en su máximo de 40 años. Los tipos se encontraban en un rango de 0,75 a 1% y se incrementaron por tercera vez consecutiva. Y ahora, con una subida en 0,75 puntos porcentuales, dejó las tasas en un rango de 1,5 a 1,75%. The labor market is extremely tight and inflation is much too high. Against this backdrop, today the Federal Open Market Committee raised its policy interest rate by 0.75 of a percentage point, and anticipates that ongoing increases in that rate will be appropriate. El Banco Central endurece su política contra la inflación, que ha vuelto a marcar en mayo un nuevo máximo y se mantuvo firmemente comprometida a devolver la inflación a su objetivo del 2%. It is essential that we bring inflation down if we are to have a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Esta subida de tipos es la tercera del año, pero no será la última, debido a que la Fed ya anticipa nuevas subidas, posiblemente en julio, y para septiembre se espera que el interés de los fondos federales se sitúe en 2,5%, el nivel más alto desde la crisis financiera de 2008 que dio lugar a la Gran Recesión. Tras el anuncio de la Reserva Federal de la mayor subida de las tasas de interés, ciudadanos, empresarios e inversionistas se verán afectados a través del aumento de los costos de los préstamos, las hipotecas y los pagos con las tarjetas de crédito. Cada vez que la Reserva Federal de Estados Unidos sube las tasas de interés, se vuelve más costoso pedir un préstamo. Esto significa un aumento de los costos de los intereses de las hipotecas, las líneas de crédito con garantía hipotecaria, las tarjetas de crédito, las deudas estudiantiles y los préstamos para automóviles.
Los préstamos a las empresas también serán más caros tanto para las grandes como para las pequeñas. El aumento de las tasas de interés hipotecario hará aún más difícil acceder a una vivienda ya que sus precios se dispararon durante la pandemia. Esa menor demanda podría enfriar los precios, de la misma manera en que el aumento de las tasas desincentiva el consumo, favorece el ahorro. Ahorrar se vuelve más atractivo porque aumenta la rentabilidad, es decir, es más rentable tener el dinero en el banco. Cabe resaltar que el objetivo de los aumentos de las tasas de interés de la Reserva Federal es controlar la inflación sin afectar a la recuperación del mercado laboral. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, les dijo a las petroleras que podría tomar medidas de emergencia para controlar la disparada de los precios, mientras tildó de inaceptables los altos márgenes de ganancias de estas compañías. En una carta enviada a 7 grandes empresas petroleras, Joe Biden le hizo la crítica más directa a esta industria por la disparada de los precios de la energía en los Estados Unidos. El mandatario advirtió que podría tomar medidas de emergencia razonables y apropiadas para aumentar la capacidad, producción y asegurar el abastecimiento en la nación norteamericana. Para Biden, los márgenes de beneficio de las refinerías están muy por encima de lo normal y no son aceptables cuando la economía se encuentra en tiempos de guerra, en referencia a las consecuencias mundiales de la invasión rusa a Ucrania. El precio de los combustibles en Estados Unidos es ahora de $5 por galón frente a los $3 de hace un año, una subida que está repercutiendo en toda la economía y que ha hecho caer la tasa de aprobación de Biden por debajo del 40%. El Bitcoin sigue desplomándose y tras perder cerca del 30% de valor en una semana llegó a un mínimo de $20.000. La criptomoneda más popular del mundo ha caído durante 9 días consecutivos, la racha de pérdidas más larga desde 2014. Y por lo que parece, el Bitcoin no está cerca de detener su caída y ya se sitúa en la barrera de los $20.000 en medio de un pánico de los inversionistas que ha desatado una ola de venta de criptomonedas. Además, la divisa digital más valiosa del mundo solamente en esta semana se restó un 30% de su valor, y el desplome es peor si se tiene en cuenta que perdió el 70% de su valor desde su máximo histórico en noviembre del año pasado, cuando cotizaba en torno a los $69.000. El mercado de las criptomonedas se ha venido desplomando a medida que los principales bancos centrales del mundo suben los tipos de interés para controlar la inflación, mientras los operadores se han deshecho de sus inversiones más arriesgadas, entre las que se encuentran los volátiles criptoactivos. Más de 100 millones de personas en Estados Unidos se encuentran bajo advertencias de calor extremo, el cual se espera que además rompa récords en las próximas horas. Más de 50 distintos lugares en el centro y sur de Estados Unidos podrían registrar nuevos récords de temperatura, debido a la ola de calor extremo que se sentirá desde Nuevo México hasta las Carolinas, y de hecho, cerca de 100 millones de personas se encuentran bajo advertencia en la nación norteamericana. Esto debido a que las temperaturas podrían elevarse hasta unos 6 grados centígrados por encima del promedio, con índices de calor arriba de los 37 grados. Debido al calor excesivo, las escuelas se han visto obligadas a modificar los horarios, las redes eléctricas se encuentran en sus máximos y también hay alerta por el riesgo elevado de incendios forestales debido a las condiciones ventosas y la humedad. El expresidente Donald Trump se anotó algunas victorias en una nueva jornada de primarias del Partido Republicano. Las primarias republicanas de Carolina del Sur sirven de termómetro para medir la influencia de Donald Trump en el partido, y la respuesta es que el exmandatario continúa teniendo poder y apoyo. Trump consiguió una victoria cuando los votantes en ese estado expulsaron a Tom Rice, un republicano con 5 legislaturas de experiencia que apoyó la impugnación del expresidente el año pasado, mientras que la republicana Nancy Mace, que se mostró muy crítica con el papel del entonces presidente en los sucesos del 6 de enero de 2021, sobrevivió a la ira de Trump contra ella y ha ganado las primarias de su distrito, lo que casi le garantiza volver al Congreso en las elecciones del 8 de noviembre. Entre tanto, en Nevada, el favorito de Trump, Adam Laxalt, ganó su primaria para disputar una bancada en el Senado y se enfrentará con la demócrata Cortés Masto. Argentina registró en mayo una inflación del 60,7% interanual, el nivel más alto de los últimos 30 años. En la nación austral, los precios han subido 29,3% durante los primeros 5 meses del año, y la última proyección del Banco Central argentino ya pronostica para 2022 una inflación récord del 72,7%. Los servicios de salud, transporte y los alimentos fueron los rubros que más aumentaron durante el mes pasado.
En Chile, al menos 60 menores de edad sufrieron síntomas de intoxicación por un nuevo episodio de emisión de gases que afectó mayoritariamente a los alumnos de colegios y jardines infantiles en las localidades costeras de Quintero y Puchuncaví, las cuales suman unos 50.000 habitantes y están localizadas en una región conocida como Chernóbil chileno por la alta contaminación industrial. De hecho, estas son consideradas zonas de sacrificio ambiental. Y manifestantes indígenas llegaron a la capital del Ecuador, a Quito, pese a la liberación de su líder, Leonidas Sisa, quien había sido arrestado por las autoridades acusado de paralizar el transporte público, pero que fue puesto en libertad en medio de una fuerte presión de los sectores movilizados. El paro nacional sigue con más fuerza desde las provincias que se suman, aseguró el sector indígena más importante e histórico del Ecuador, que regresó a las calles para exigir al gobierno del presidente derechista Guillermo Lasso cumplir urgentemente con 10 demandas basadas en temas económicos y de derechos humanos. Esta vez, los manifestantes indígenas llegaron a Quito, la capital, con miras a instalarse en el centro histórico donde está la sede del Ejecutivo. Las movilizaciones continuaron pese a la liberación de Leonidas Sisa, líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas que había sido arrestado acusado de paralizar el transporte público. Cosa que sigue ocurriendo y según el movimiento indígena, unas 9.300 personas participan en los cortes de carreteras en 14 de las 24 provincias que componen al Ecuador. El gobierno brasileño oficializó la privatización de Eletrobras, la mayor empresa de energía de Latinoamérica. Así lo selló de manera simbólica el presidente Jair Bolsonaro y el ministro de Economía, Paulo Guedes, en la Bolsa de Sao Paulo, donde celebró la capitalización de la compañía de 14.000 trabajadores, que por primera vez después de 60 años no contará con el Estado brasileño como su accionista mayoritario. Rusia acusó a Ucrania de haber impedido la creación de un corredor humanitario para evacuar a civiles de Severodonetsk, ciudad de las que las tropas de Moscú tienen completamente rodeada y que controlan en casi su totalidad, pese a la férrea resistencia ucraniana. Cuando las fuerzas rusas ya controlan la mayor parte de Severodonetsk, el epicentro de la sangrienta batalla por la región oriental del Donbass en Ucrania, Moscú llamó a las tropas de Kiev a cesar su resistencia absurda mientras propuso abrir un corredor humanitario para evacuar a civiles de la asediada urbe. Sin embargo, no obtuvo una respuesta positiva de Ucrania, que en contravía exhortó a sus fuerzas a aguantar en una batalla que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky considera vital para el transcurso de la guerra. De hecho, funcionarios militares y de inteligencia occidentales creen que la invasión rusa a Ucrania se encuentra en una etapa crítica que podría determinar el resultado a largo plazo del conflicto. Rusia, por su parte, acusó a Ucrania de haber impedido la evacuación de civiles al oponerse a la creación de un corredor humanitario para Severodonetsk. Crece la tensión en el Indo-Pacífico tras la más reciente advertencia lanzada por Estados Unidos a China ante una posible agresión a Taiwán. Según el secretario de Estado, Antony Blinken, Pekín debería pensar de cara al futuro y a la vez tener en cuenta la respuesta internacional a la guerra de Ucrania en sus pretensiones de invasión a Taiwán, a la que el gigante asiático considera una provincia más bajo su soberanía. Una empresa canadiense promete poner al servicio del mundo el avión de pasajeros más rápido. La carrera por reanudar los vuelos supersónicos décadas después de la retirada del Concorde tuvo un destello de emoción cuando el fabricante de aviones Bombardier reveló haber alcanzado altas velocidades, al tiempo que confirmaba el lanzamiento de su nuevo avión de negocios. La empresa canadiense dijo que el Global 8000, en fase de desarrollo, será el avión de negocios más rápido y de mayor alcance del mundo. El avión, con capacidad para hasta 19 pasajeros y una velocidad máxima de unos 1.150 kilómetros por hora, se espera que entre en servicio en 2025. El Global 8000 es tan solo uno de los muchos avances en los numerosos esfuerzos por aumentar la velocidad de los aviones de pasajeros. Muy buenas noches. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, es nuestro invitado de esta noche. El asunto es este. El ministro presentó el día anterior el marco fiscal a mediano plazo, con todas las cifras que debería señalar que está manejando económicamente hoy el país. Y el asunto es que hoy, como consecuencia, aparentemente,
de los anuncios hechos por el ministro, bajó el dólar y crecieron las acciones y los títulos. ¿Por qué ese optimismo luego de las cifras, señor ministro? Muchas gracias, Yamil, por la invitación. Yo creo que eso es el resultado de un marco fiscal que va dejando organizada la casa, después de haber vivido el momento más difícil en la historia económica del país, la del COVID-19. La deja organizada con más pronóstico de crecimiento, la deja organizada con menos déficit fiscal, la deja organizada con una deuda pública que llega al nivel más bajo posible según la regla fiscal. Y la deja organizada porque también clarifica cuál es y cómo se está comportando el recaudo tributario en nuestro país. ¿Y por qué esto del recaudo? ¿Por qué ha crecido tanto? Yo creo que ha crecido tanto porque la reactivación es de verdad. Es una reactivación que está demostrando un resultado muy importante. Le voy a dar un dato. Solo al mes de mayo nosotros llevamos un sobrecumplimiento de la meta de recaudo tributario por parte de la DIAN en 15%. Eso en palabras más, palabras menos, son 11.4 billones. Yo en el marco estimé que para el cierre de este 2022 vamos a recaudar de más 19 billones. Estoy siendo muy conservador, porque ya llevamos a mayo 11.4 billones de pesos. El recaudo se ha dado la mitad por crecimiento, por la reactivación, por la dinámica productiva, y la otra mitad por lucha contra la evasión y el contrabando. O sea, toda la gestión de la DIAN, la modernización de la DIAN está dando resultados. Es decir, se ha combatido bien la evasión. Claro, porque ha habido instrumentos, o sea, fortalecer factura electrónica. Hoy en día está la nómina electrónica. Usted y yo recibimos la declaración sugerida. Eso forzó a muchos evasores a cumplir con su declaración de renta. Viene ahora la facturación de renta, que es que la declaración de renta será factura. Se cobrará en 6 meses y no en 8 años, como sucedía antes. Y todos esos instrumentos van en la dirección de modernizar y mejorar la gestión. Pero el IVA sigue siendo la gran tronera, ¿no es cierto? Yo diría que existen evasiones en renta, existen evasiones en IVA, pero se ha venido combatiendo. Sí. Es que le voy a dar un dato. El año pasado nosotros recaudamos en lucha contra la evasión cerca de 20 billones. El anterior 13.6, el anterior 13, el anterior 9 billones de pesos. Si usted está dándose cuenta, pues en 3 años hemos pasado de 9 a casi 20 billones, duplicado. Luego sí estamos haciendo una lucha muy importante contra ese flagelo. Ahora, señor ministro, el crecimiento del recaudo tributario obedece, diría usted fundamentalmente, al crecimiento de industria y comercio. Mitad obedece al crecimiento. El crecimiento adicional del país se está dando como resultado del comercio, de la industria. Y del petróleo. El petróleo en una parte, sí, pero tiene impacto especialmente en el 2023. Servicios y algo importante que los colombianos tienen que saber. La recuperación del empleo está siendo casi 4 veces la que en promedio se ha dado en la historia del país. Después de la pandemia. Después de la pandemia. ¿Eso qué significa? Que hay más consumo interno. Y en este año 2022 estamos viendo una dinámica muy bonita de la inversión. La interna y la externa. La externa en el primer trimestre creció al 120%, pero la interna está activándose y yo creo que eso va a ser una fuente importante para que subiéramos el crecimiento del 5 al 6.5% este año. Entonces, a ver, con todo respeto, señor ministro, si yo fuera juez de las cifras divulgadas por usted anoche, ayer, sobre el marco fiscal, si fuera juez diría que en todo le va bien, excepto la inflación. Aun cuando es un daño mundial, admito. ¿Por qué la inflación? La inflación es el resultado de un fenómeno global, usted lo acaba de decir. La reactivación en el mundo entero fue muy rápida, sí, y la oferta estaba limitada porque en la pandemia no se produjo. Entonces, hubo más demanda que oferta, escasez, suben precios. 2. Los contenedores al moverse internacionalmente generaron una fractura en el momento de la pandemia. 3. En el caso colombiano, nosotros nos dimos un tiro en el pie, y hay que decirlo, con los bloqueos de vías que generaron aumento de precios en algunos productos. La papa, por ejemplo, en ese momento. Se destruyó capacidad productiva en porcícola y avícola, que no se recupera ni en 2 años. Sí. Y creo que todos estos factores se le sumó ahora la invasión de Rusia a Ucrania, la guerra, sí, que eso aumentó los precios de algunos insumos y de algunos productos agropecuarios como el caso del trigo. Todo eso genera un aumento en precios internacionales que nos ha afectado como nación. Claro, es que el Banco de la República, cuyo objetivo fundamental, para eso lo creó la Constitución del 91, es controlar la inflación. Pronosticó del 2 al 4 y está en el 8.5
Y el pronóstico suyo es 8. Sí, mi pronóstico es, nosotros vamos a cerrar al 8.5, lo que significa que va a haber una disminución de aquí en adelante. Seguramente en el segundo semestre más que en el próximo par de meses. Menor crecimiento. De inflación, es decir, la inflación anualizada tiende a decrecer y cerrará en 8.5%. Ya los alimentos en el último mes empezaron a decrecer en la inflación anualizada. Pero la carne a subir. La carne tiene una realidad que también somos conscientes, es que hay una alta cantidad de producción de carne que se está exportando. Eso también es importante señalar, que eso ha generado seguramente alguna problemática en materia de mercado. Ahora, ¿de qué manera se podría controlar o evitar que la inflación siga creciendo, señor ministro? Mire, yo he aplicado toda la batería de herramientas posibles. ¿Cuáles son? Tasas de interés, o sea, normalización monetaria, que es la que aplicamos como Junta del Banco de la República. Estos esfuerzos del marco para reducir el déficit fiscal, porque eso evita presión sobre la tasa de cambio y con ello sobre los costos. También hemos avanzado en reducción de aranceles. Todo lo que pudimos en insumos lo hicimos. Sacar los fletes de la base gravable de aranceles y de IVA para disminuir costos. Disminuir costos logísticos. Todos esos esfuerzos, sumado también al subsidio en combustibles, ha permitido que la inflación esté controlada. Más el aumento del consumo, ¿no es cierto? Simultáneamente con esto nosotros hemos sido conscientes de que hay que atender a los más vulnerables. Y entonces por eso en el programa Ingreso Solidario lo crecimos de 3 millones a 4 millones de hogares. Y crecimos en ese programa de Ingreso Solidario en un 25% la transferencia para los más pobres del país, para que pudieran acceder a los productos básicos de la canasta. Con esas cifras que usted entregó ayer, señor ministro, del marco fiscal y la reacción que tuvo hoy, sus anuncios, pues porque el anuncio produjo la caída del dólar, no siguió creciendo, será necesario, como dicen los señores Petro y Hernández, una reforma tributaria tan pronto comiencen a gobernar uno de los dos. Le voy a hablar con la misma transparencia con la cual presenté el marco fiscal anterior. En el marco fiscal anterior yo había dicho que se tenía una necesidad de corto plazo coyuntural en materia tributaria de cerca de 0.6% del PIB. Hoy, con esa misma claridad, le digo, dada la nueva realidad económica, dado el recaudo tributario, dado el ajuste gradual y ordenado de las finanzas públicas, logramos cerrar las necesidades coyunturales de corto plazo en materia tributaria. Es decir, no es necesaria a corto plazo una reforma tributaria. Sí, correcto. No es necesaria. Ahora, estructuralmente el país... Es que eso le iba a preguntar. No, claro, estructuralmente el país siempre ha tenido necesidades. Usted siempre ha defendido la necesidad de una reforma estructural tributaria. Y yo creo que como colombiano, como académico que he sido, el país siempre ha hablado de una necesidad estructural. Este es un país que tiene muchas necesidades, Yamit, tenemos que ser conscientes de esa realidad. Es un país que tiene necesidades de inversión y de gasto social. Se ha hecho un esfuerzo gigantesco en este gobierno para beneficiar a 29 millones de colombianos, pero claramente hay necesidades como país. Y este es un país que también tiene que hacer un abordaje sobre el tema de la estructura tributaria de ingresos tributarios. Y claro, cada gobierno, cada presidente vendrá con su propuesta, con su política de gasto, de inversión. Y yo lo que he dicho, claro, todos esos gastos, todas esas nuevas inversiones, pues van a requerir fuente de financiación. Si gana uno de los dos candidatos, sobre el cual en general la opinión tiene ciertos temores, no quiero decir nombres, pero supongo que usted lo supone, está en riesgo la economía del país. Respóndame, señor ministro, después de comer. Usted es, señor ministro, que ante las buenas cifras que usted le acaba de presentar al país, está en riesgo, podría estar en riesgo la economía nacional. A ver, y yo le contesto esa pregunta como yo soy un demócrata, creo en la democracia, creo que hay que respetar a los candidatos, a ambos candidatos y a todos los candidatos que estuvieron en este proceso electoral, y cada uno tiene sus propuestas. Se la respondo de la siguiente manera. Yo creo que todas las propuestas de los candidatos tienen que ser evaluadas con un tamiz, que tiene 3 capítulos o 3 patas. Primera pata, esa propuesta de ese candidato contribuye a que haya más crecimiento o menos crecimiento. El propósito es que haya más crecimiento. ¿Pero cuál propuesta? Cualquiera. Segunda, esa propuesta genera estabilidad fiscal, es decir, es más gasto público sin financiación, no debería ser así. Y tercero, esa propuesta mejora socialmente el país en equidad o en empleo y mejora ambientalmente,
Si usted le hace ese tamiz y le devuelve la pregunta a cada una de las propuestas de los candidatos, sabrá cuáles son apropiadas o no apropiadas o qué caminos hay para mejorarlas. Pues a ver, señor ministro, el mayor problema que tiene Colombia hoy es la pobreza. Uno dice, ¿cómo combatir la pobreza? Pues que los que tienen más paguen más para que los que tienen menos reciban más. Eso justificaría una reforma tributaria gravando mucho más a quienes tienen más para beneficiar a quienes tienen menos. ¿No cree usted? Yo creo que en materia de pobreza hay que avanzar en varios frentes. Un primer frente es cómo mejorar la política social activamente. Se ha hecho un esfuerzo grande en este gobierno. Pasamos de 3 millones de familias a 10 millones de hogares, sí, casi 29 millones de colombianos. Pero simultáneamente con esto hay que buscarle fuentes de financiación. Y en ese orden de ideas yo creo que desde lo estructural de largo plazo hay que reflexionar sobre la progresividad, sí, de nuestro sistema tributario en algunos capítulos en donde es posible mejorar esa progresividad. Pero digo, la única manera de combatir la pobreza, que es altísima en Colombia. El último informe del DANE, yo recuerdo que hay familias que han reducido una comida al día por falta de trabajo, por falta de empleo, por falta de ingresos. El presidente que llegue, sea quien sea, tendrá la gran necesidad de reducir la pobreza nacional. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que hay que trabajar siguiendo con la política social que hoy es exitosa, avanzando en generar también oportunidades para la gente, empleo, oportunidades para emprender, mantener subsidios. Hay que mantener algunos subsidios de programas sociales, yo creo que hay que hacerlo. Y también hay que continuar en la dinámica de crecimiento, porque es que el crecimiento es un camino para generar empleo y oportunidades para la gente. Y creo que hay que buscar mecanismos que mejoren la redistribución también del ingreso de nuestro país. A ver, ministro, mire. El presidente de la República, sea quien sea, no tiene por qué ser un gran economista. Para eso nombra a su ministro de Hacienda y su director de planeación y su ministro de Comercio, para que manejen la economía. Pero a veces los presidentes se equivocan nombrando ministro de Hacienda, como ha pasado muy recientemente, no menciono nombres. Entonces tienen que retirar a uno y nombrar a otro para que arregle los problemas del uno. Ese peligro no podría ocurrir con el nuevo presidente. No, yo creo que lo que hay que buscar es un propósito en materia económica. Cuando nosotros arrancamos este gobierno, el propósito era lograr que este país fuese un país pro iniciativa privada, pro desarrollo de los negocios. Yo hoy puedo decir, después de haber tenido un círculo exitoso al cierre del 2019 como gobierno, enfrentamos la pandemia y salimos exitosamente de la pandemia. Y hoy vemos una inversión extranjera llegando al 120% de crecimiento en el primer trimestre de este año. La inversión sigue creyendo en Colombia, pero sí se necesita darle continuidad a la institucionalidad de este país, libertad de empresa, propiedad privada respetada, continuar defendiendo las instituciones como la autonomía del Banco de la República, la autonomía del Comité Autónomo de Regla Fiscal, preservar la democracia y defender la independencia de las ramas del poder público. Pero mire, ministro, sobre eso. En la Constitución del 91 estableció que ningún gobierno podía tener mayoría en la Junta Directiva del Banco, precisamente para que tuviera independencia y autonomía la Junta. Hoy los 5 miembros de la Junta son nombrados por el presidente Duque. Sí, por imprevisto sí, pero lo que no es, mejor dicho, lo que contraría el espíritu de la Constitución. Pero se lo contesto de dos maneras. Primero, como usted acaba de decir, no fue porque el presidente los eligiera, sino porque ellos mismos renunciaron. Cierto. Pero la segunda cosa es, no ha habido junta directiva del Banco de la República más independiente. Usted ha visto que ha habido debates incluso sobre decisiones de tasas de interés. Es una norma constitucional, yo no la inventé. ¿Y eso qué significa? Que es plenamente autónoma. Y yo le digo, como presidente de la Junta Directiva del Banco de la República, mis colegas actúan con plena independencia en su manera de actuar. Y yo, además, soy profundamente respetuoso de eso. Sí, pero si no se regresa al espíritu de la Constitución, que es que el presidente no tenga mayoría en la Junta Directiva, imagínese si no tendrá cierto camino de discusión la propuesta de eliminar
la Junta Directiva del Banco de la República como gran rector del manejo de la inflación? No, yo creo que hay que preservar esa institucionalidad. La verdad es que historia en Colombia demuestra que la independencia de la Junta Directiva del Banco de la República, la autonomía que ha tenido, el compromiso constitucional de preservar la pérdida, o sea, evitar la pérdida del poder adquisitivo ha sido exitosa. La Junta Directiva del Banco de la República y sus funciones son, según usted, intocables. Son intocables y han demostrado éxito. Es que Colombia ha tenido éxito a lo largo de la historia de la Junta Directiva y de la autonomía que ha ejercido la Junta Directiva del Banco de la República. Porque algunos de los candidatos aludió en un momento dado a eso, ¿no? A reformar la Junta Directiva y sus facultades. Bueno, yo no he oído a los candidatos sobre el tema. En política. No dije qué candidato. Otro candidato propuso eliminar el IVA y crearlo por un impuesto al consumo. Tampoco digo qué candidato para que su respuesta no sea política. ¿Está bien eliminar el IVA y cambiarlo por consumo? ¿Cuál es la diferencia? Y yo le respondo abiertamente con base en incluso en los conceptos que hemos emitido como Ministerio de Hacienda y Crédito Público, porque esta discusión ha existido en el Congreso de tiempo atrás. Cuando uno tiene el IVA, es un impuesto que se puede descontar en la cadena. Sí. Quiere decir que yo pago un IVA y cobro el IVA y puedo descontar el que pagué. Cuando uno tiene un impuesto al consumo, no lo puede descontar. Por lo tanto, se le convierte en un costo adicional y eso eleva eventualmente los costos y con ello los precios en la economía. Entonces hay que tener mucho cuidado con la iniciativa, a menos que fuese, como pasa en algunos países del mundo, un impuesto a bienes finales, que eso es distinto, en cuyo caso pues sería otra la película o la historia. Pero en este caso particular hay que tener cuidado con una iniciativa que al final termine generando un mayor costo a la dinámica productiva del país y con ello eventualmente afectando a los consumidores. Sí, una de las cosas más preocupantes que ocurren en Colombia, señor ministro, es que aplicar el proverbio de que cada alcalde manda en su año. Y lo que pasa es que cada alcalde desbarata lo que hizo el anterior. No lo desarrolla, no lo continúa. Hay una especie como de venganza, uno no entiende qué es lo que pasa en el país, pero el que entra en cualquier tipo de gobierno, o alcalde, o gobernador, o ministro, o presidente, va contra el anterior. Pero yo le digo, yo creo que eso puede cambiar. Y yo le digo abiertamente, yo tuve, por ejemplo, la mejor relación con la ministra de Comercio del gobierno anterior cuando arranqué. Y arranqué a construir desde lo construido. Yo sí creo que es un mensaje muy importante como política de Estado, no de gobierno, porque al final nosotros estamos un tiempo para servirle a la patria, para servirle al Estado. Construyamos desde lo construido. Arreglemos lo que haya que arreglar. Sí. Introdujamos lo que necesitemos introducir adicional. Pero tratemos de recuperar lo positivo, porque lo que no tendría sentido es el síndrome de Adán de volver a arrancar la película de nuevo. ¿Qué es lo que pasa, no? Que en muchas oportunidades pasa y creo que eso hay que evitarlo. Yo he sido de verdad un defensor de lo que logramos, por ejemplo, en comercio construir desde lo que venía del gobierno anterior. Sobre eso, señor ministro, ¿cuál cree usted, que además de la intocabilidad de la Junta del Banco de la República, que son las cosas de la economía nacional que no se pueden alterar, ni cambiar, ni eliminar, ni desconocer? Ese principio de la libertad de empresa, ese principio de que nosotros no hagamos una intervención indebida sobre los mercados, que eso termina afectando la economía, que promovamos la competencia sana, que no generemos distorsiones de mercado a través de, por ejemplo, modificaciones excesivas en materia arancelaria, porque eso cambia radicalmente la película de la competencia. Yo creo que esa lógica de mercado es muy importante y ha demostrado en el mundo, en la historia de la humanidad, que da resultados. Ninguno de los dos candidatos a la presidencia es economista. En alguno de los dos, sin decir que para que no se intervenga en política, ¿ustedes ciertos riesgos para la economía? Yo creo que la institucionalidad de este país es muy sólida. Yo creo firmemente que Colombia ha demostrado ser la democracia más antigua y sólida de América Latina. Yo creo que esas instituciones que se han venido preservando en la historia son fuertes y han demostrado sus resultados. Creo en la independencia del poder público en este país y creo que todo eso, junto a la dinámica misma de la construcción de la política pública en Colombia, va siempre a garantizar que nosotros sigamos construyendo positivamente como nación. Señor ministro, mire, hay una duda que muchas personas hemos tenido siempre y que quisiera que me la aclarara, por lo menos para muchos de los televidentes. ¿Por qué es tan importante para un país rebajar el déficit fiscal?
Yo creo que es muy importante porque primero genera una estabilidad en los mercados internacionales, mejora la tasa de cambio. ¿Pone en peligro el endeudamiento externo? En la medida en que se reduzca, pues no tendremos tanto endeudamiento externo. Eso nos da más espacio para realizar gasto de inversión pública social, por ejemplo, o productiva en un país o de infraestructura en el país. La reducción del déficit fiscal tiene que ser un compromiso como nación. Y ahí, por ejemplo, hay unos temas estructurales de largo plazo. Hay que lograr que se eliminen tantas inflexibilidades de gasto y de inversión pública en Colombia. Colombia es un país muy inflexible en el gasto y la inversión pública en el presupuesto, por ley, por constituciones, por lo que fuere. Eso también hay que trabajar. Sí, no se trata de cualquier tipo de inversión, sino de inversión burocrática, fundamentalmente. Tiene que ser inversión productiva, pues. Inversión que genere dinámica positiva, que genere más empleo, que genere más empresa, que genere más oportunidades para la gente, que mejore incluso las condiciones de los seres humanos y que eso mejore la economía. Nosotros estamos muy lejos de llegar a alcanzar un superávit fiscal. Ya lo digo, yo en el marco fiscal, en el año 2023, anticipo superávit fiscal primario. Debido a la obra suya. Pues a mí no me gusta poner nada en cabeza mío, debido al esfuerzo de los empresarios, debido al esfuerzo de la política pública del gobierno nacional, de los gobiernos locales, debido también a la resiliencia de los ciudadanos de este país que han sido capaces de superar momentos difíciles, debido, yo diría que a una cantidad de factores como esos y debido a la manera como hemos trabajado juntos saliendo de esta pandemia los colombianos. ¿Cómo se logró por parte suya, señor ministro, eliminar los graves efectos sobre la economía de la pandemia y lograr descender el déficit fiscal? El gobierno del presidente Duque, junto con los gobiernos locales, ha hecho un esfuerzo gigantesco por invertir, primero. 11% del Producto Interno Bruto se invirtió en gasto e inversión para lograr la reactivación económica. Porque se acordó un plan de acción de recuperación económica que se llamó Compromiso por Colombia. Lo lideró el presidente, semanalmente nos hacía revisión de cómo íbamos. Y ese plan tenía esfuerzos de infraestructura, de cómo lograr un país con un crecimiento limpio, de programas de inversión social como Ingreso Solidario o la vivienda de interés social del ministro Malagón en esa época, de esfuerzos para generar empleo a través de la exportación y motivar la exportación, y de esfuerzos en el campo, en la construcción de la paz con la legalidad, invirtiendo en los municipios PEDET más de 11 billones anuales. Yo creo que todos estos esfuerzos tienen hoy un resultado, a lo cual se suma, sí, un buen comportamiento de los precios de los commodities. Usted, doctor Restrepo, no señor ministro. Doctor Restrepo, usted... O sea, ya el 7 de agosto. Como catedrático. Como catedrático. Usted estuvo en el César. ¿Qué perspectiva le ve usted al próximo gobierno, sea cual sea? ¿Qué le preocupa del futuro? Yo siempre soy un optimista sobre el futuro del país, porque creo que este país ha demostrado a lo largo de su historia que siempre sale avante en momentos difíciles. ¿Usted cree que los dos hombres que disputan la presidencia, cualquiera de los dos que gane, es capaz de conducir bien la economía de esta nación? Yo creo que los candidatos, en la medida en que se acompañen bien en este proceso, en la medida en que respeten las instituciones, en la medida en que sigan promoviendo lo que usted decía, construir desde lo construido, y en la medida en que tengan una visión de preservar ese principio de libertad, de empresa, de propiedad privada, de respeto a las instituciones, son capaces de sacar adelante y seguir sacando adelante esta nación. Es decir, usted, como ministro de Hacienda, que entrega, como lo dijo ayer, un país en orden económico, en orden, se va a mantener, sea quien sea el presidente. ¿Tiene fe en eso? ¿Tiene optimismo en eso? ¿Tiene confianza en eso? Sobre la base de lo que acabo de decir. Sí, pero ¿tienes dudas de que eso no sea así? No, yo creo que como colombiano, yo creo en la democracia de este país y creo que además al final los candidatos son unos y los presidentes seguramente son otros. Cuando uno ya está montado en el potro del Ministerio de Hacienda, sabe lo que tiene que hacer, porque lo tiene absolutamente claro. Entonces creo que al final, no en vano, ya hemos construido una democracia que ha preservado por tanto tiempo y que de verdad ha sido sólida en América Latina. Yo creo que en la medida en que se respeten esos principios y se continúe esa tradición de nuestra nación, tradición democrática, se va a lograr. Pues ojalá sea así, ministro.
Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Johnny. A usted, ministro, muy amable. Y a ustedes, televidentes, por la sintonía. Y los invitamos a continuar aquí, optimistas, en Noticentro 1, CM. Noticentro 1, CMI. Descartan debate entre Petro y Hernández. Múltiples obstáculos para su realización. Petro lo acepta. Hernández pide claridad, pero juristas afirman que no puede obligarse a su realización. Estados Unidos dice que trabajará con el nuevo gobierno, sea quien sea. Crecen industria y comercio en el país. Estalla dura pelea por el POT. Feroz ataque de la alcaldesa a senador electo Miguel Uribe. Atentado en Corinto. Este año han asesinado a 38 líderes indígenas. Pilotos para fumigación de coca con drones. Inundaciones graves en varias regiones del país. Disturbios en Cali por protesta estudiantil. 38 capturados de primera línea. Caso de desaparecida. Es un homicidio, dice la fiscalía, y envía al cuñado a la cárcel. Iglesia sin impuestos ofrece Petro. Vacaciones sin peajes promete Hernández. Convocado Congreso a sesiones extras. Agarrón por ratificación de Tratado de Escazú. Gasolina subiría 200 pesos cada mes. Efectos en Colombia del alza de intereses en Estados Unidos. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Está prácticamente descartado un debate entre los dos aspirantes a la presidencia, como lo ordena mediante un fallo de tutela el Tribunal Superior de Bogotá. Múltiples obstáculos impiden su realización en el término de 48 horas ordenado. Al resolver una acción de tutela, el Tribunal Superior de Bogotá le ordenó a los candidatos presidenciales Gustavo Petro y Rodolfo Hernández asistir a un debate de cara a las elecciones de este domingo. El tribunal ordena que el debate se haga mañana jueves 16 de junio a través del sistema de medios públicos RTBC. Nosotros presentamos esta acción de tutela preocupados porque se estaba violando el derecho de elegir y ser elegido. Consideramos que hay una violación del derecho fundamental y nos parecía grave que hubiese una actitud antidemocrática por parte de los candidatos. Los fallos de tutela son de cumplimiento inmediato. Sin embargo, todo indica que el debate no se llevará a cabo, primero por razones de logística y de tiempo, y segundo, porque todavía hay dudas alrededor de esta decisión. No se ve claramente cómo un tribunal pueda incursionar en una decisión que tiene efectos tan grandes en materia electoral y sobre todo en materia política. Lo segundo, si bien es cierto que por medio de la tutela se puede generar esa exigencia, resulta particularmente interesante vislumbrar que no hay norma legal que le obligue a un candidato a asistir a un debate presidencial. La confrontación y la deliberación debe ser voluntaria, espontánea, acordada. A nadie se le puede obligar a conversar cuando no quiere hacerlo. Hay otros cuestionamientos. Desconoce esta tutela que las elecciones presidenciales no son solamente el domingo, que se vienen adelantando ya desde el lunes, de manera que los colombianos somos uno solo y todos tendríamos el mismo derecho a estar ilustrados. Quienes ya votaron se verían en una situación de discriminación y de desigualdad. Por su parte, Gustavo Petro manifestó estar dispuesto a debatir y le envió una carta a RTBC pidiendo que organice este encuentro. Es el derecho del pueblo. Si la justicia ordena el debate, que lo hemos querido, pues debe cumplirse el fallo y estoy listo a hacer el debate. Rodolfo Hernández interpuso un recurso de aclaración. Vamos a pedir una aclaración de cuál es el contexto de lo que pide el tribunal para poder saber cómo vamos a organizar eso. Otros advierten que, al margen del análisis jurídico, los candidatos deberán tomar acciones para cumplir con el fallo o se exponen a una sanción por desacato. Lo cierto es que el tiempo se agota. El debate ordenado por el tribunal hoy parece improbable y lo que sí continúa es el debate jurídico en torno a esta decisión. En Washington, tras una reunión con el presidente Iván Duque, el secretario de Estado Antony Blinken anunció que Estados Unidos está listo para trabajar con quien gane las elecciones en Colombia. Las declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, se dieron en el marco de un evento en el Departamento de Estado con el presidente Iván Duque.
en el que se presentó un libro para conmemorar los 200 años que van de las relaciones bilaterales. Blinken dijo que su país continuará las relaciones con el nuevo presidente de Colombia. Regardless of the results, the United States looks forward to working with the next administration to continue the progress that's underway and the relationship that generations of our officials and our people have built together. Duque dijo que espera que se mantenga el avance que ambos países han logrado. Y lo que nosotros esperamos es que todo lo que se ha construido a través de los años, que llegue al punto más alto de la relación bilateral, con el reconocimiento de Colombia como aliado estratégico no miembro de la OTAN, se mantenga y se mantenga en beneficio de nuestro país. Por su parte, el mandatario colombiano también descartó que se haya reunido con Rodolfo Hernández. De una vez le digo a los chismosos y a los que se la pasan en la posverdad y hablando bobadas o pendejadas, yo no me he reunido con Rodolfo Hernández. Yo no hago cosas por detrás. Nosotros estamos garantizándole al pueblo colombiano que vaya libremente a las urnas el próximo domingo. Durante su visita en Washington, el presidente Duque recibió el premio al Servicio Público Global, entregado por el Wilson Center, que reconoce el trabajo de Colombia en la política migratoria y destacaron el crecimiento y los avances en inclusión y diversidad del gobierno Duque. El DANE reveló un crecimiento de la industria y el comercio al cierre de abril. Según el DANE, el comportamiento de las ventas del comercio ha sido el siguiente. En enero se registraba un crecimiento de 20,9%, en febrero una caída al 4,9%, en marzo se recuperó al 12% y en abril el crecimiento anual fue el mayor alcanzado este año con un 23,3%. El DANE también reportó hoy un crecimiento de la industria manufacturera del 13,5% en abril del 2022. Entre los sectores que más crecieron figuran la fabricación de ropa, de textiles y de bebidas. Cayeron la trilla de café, el azúcar y la panela y las autopartes o repuestos para vehículos. A pesar del crecimiento, la industria está rezagada en generación de empleo. En donde recordemos el sector manufacturero en promedio en los últimos 3 años para el mes de abril está creciendo al 6,12%, mientras que su personal ocupado está creciendo al 0%. De otro lado, la economía de Bogotá, según el DANE, tuvo un muy buen inicio de año comparado con los crecimientos trimestrales de años anteriores, mientras en el 2020 el PIB de la ciudad creció 1,2%, en el 2021 0,8% y en el 2022, entre enero y marzo, un 11,5% de crecimiento. Un duro enfrentamiento entre la alcaldesa Claudia López y el senador electo Miguel Uribe generó la suspensión del plan de ordenamiento territorial. La mandataria indicó que el uribismo y el peñalosismo ni hace ni deja hacer. Esa politiquería y esa corrupción. La alcaldesa Claudia López arremetió contra el senador electo Miguel Uribe, quien logró que un juez suspendiera provisionalmente el plan de ordenamiento territorial. Los colombianos y los bogotanos estamos hartos del peñalosismo y el uribismo, de su defensa de intereses particulares, de que ni hacen ni dejan hacer. Esta demanda que suspende temporalmente el POT Bogotá Reverdece no la puso un experto, ni un urbanista, ni un abogado. La puso un politiquero uribista y peñalosista. Ataque al que respondió Uribe. La manera tramposa y abusiva en la que Claudia López promovió una avalancha de recusaciones para evitar el debate de fondo y poderse autohabilitar para expedirlo por decreto, no les funcionó. Y vale la pena decirle a Claudia que corrupta es la persona que pretende incumplir la norma. Más allá de este pulso político, la decisión judicial deja a la ciudad en una incertidumbre y automáticamente queda vigente el POT de hace 20 años. Incertidumbre y continuismo, yo diría hay una tensión. Y la ciudad, de todas maneras, el instrumento había que transformarlo en función de las nuevas realidades. Mientras los constructores dicen estar tranquilos con la decisión. Por la falta de reglamentación y un poco la dificultad en la interpretación de la norma, hasta el día de hoy no habíamos podido sacar una sola licencia de construcción de vivienda nueva. Los expertos aseguran que el costo ambiental será muy alto. Queda en una incertidumbre la línea donde empieza la protección de los cerros orientales. Con base en el POD actual, por ejemplo, Peñalosa hizo obras de endurecimiento de los humedales. Revive esa posibilidad. Si bien el distrito tiene 3 días para apelar y el tribunal 20 para resolver este recurso, la decisión de fondo podría tardar meses, incluso años. Hubo varios ataques armados en el Cauca por parte de grupos ilegales. En Corinto fue explotada una motobomba. Con hostigamientos en horas de la mañana contra la estación de policía, inició una jornada violenta en Corinto, Cauca.
En la tarde, la activación de una moto cargada con explosivos generó zozobra. 20 viviendas resultaron afectadas. Por información de los autores, las autoridades ofrecieron 20 millones de pesos de recompensa. No se presentan víctimas, ni unidades de fuerza pública ni comunidad. Continuamos en máxima alerta en el departamento del Cauca. En el sector de Colombina, a las afueras de Santander de Quilichao, las autoridades detonaron de manera controlada un cilindro cargado con 15 kilos de explosivos. Había sido ubicado sobre un puente, sobre la vía Panamericana, también con posible afectación hacia un transformador. En la cárcel San Isidro de Popayán, 3 granadas fueron lanzadas a la zona de parqueadero del penal, dejando 5 personas levemente heridas. Para dar con los responsables del hecho, se anunció una recompensa de 10 millones de pesos. El Consejo Regional Indígena del Cauca rechazó contundentemente el asesinato del líder indígena de la comunidad Misak, Jesús Antonio Montano, y denunció el asesinato de 38 indígenas en lo corrido del año. 139 autoridades indígenas agrupadas en el Consejo Regional Indígena del Cauca repudiaron el asesinato del comunero Montano y aseguraron que pese a ser uno de sus contradictores políticos, nadie puede estar condenado a perder la vida por sus pensamientos y creencias. Es víctima de una mala decisión del gobierno de hacer trizas el acuerdo de paz. Pidieron no señalar ni estigmatizar al CRIC y denunciaron que las disidencias y distintos actores armados que hacen presencia en el territorio han asesinado a por lo menos 38 indígenas este año. Quienes nos han asesinado en el departamento del Cauca han sido grupos irregulares, las disidencias de las FARC, pero también las fuerzas del Estado, como policía y ejército. Según denuncia el CRIC, entre ayer y hoy son 4 comuneros indígenas asesinados por las disidencias que buscan controlar el territorio. Hacemos un llamado al gobierno nacional a que las muertes no pueden convertirse en un escenario político. Desde el Cauca ratifican que su apuesta siempre será por la vida y nunca por la muerte. Por eso condenan cualquier asesinato independientemente de sus posturas políticas. La Defensoría del Pueblo advirtió que hay riesgo extremo de violencia electoral en 84 municipios. En 290 municipios hay riesgo de violencia durante las elecciones. Según la Defensoría del Pueblo, en 84 municipios el riesgo es extremo y hay una muy alta probabilidad de que ocurran hechos de violencia con afectaciones graves a la vida, integridad y seguridad de las personas. Los departamentos con más municipios en riesgo extremo son Cauca con 16, Nariño con 14, Chocó con 9, Norte de Santander con 8 y Antioquia con 7. Hemos solicitado que se implementen acciones extraordinarias para la protección de las poblaciones. También pedimos que se generen las condiciones de seguridad para la participación ciudadana en los comicios electorales. Otros 206 municipios fueron catalogados por la Defensoría como en riesgo alto. El Ministerio de la Defensa confirmó el inicio de un piloto de fumigación con drones que busca erradicar cultivos sin poner en riesgo a los policías. El ministro de Defensa, Diego Molano, dijo este miércoles que hay un piloto en exploración que busca erradicar cultivos de coca con drones, tecnología con la que pretenden fortalecer la capacidad de la policía para mejorar las tasas de erradicación y minimizar el riesgo para el personal en el terreno. También hay una modalidad que es la aspersión que se hace de espalda. En esta modalidad se tiene una licencia para poder operar. Una de las modalidades que se está explorando es que con esa licencia pudiera hacerse esa aspersión terrestre utilizando drones. La presión se ejerce desde Estados Unidos y es que justamente el Departamento de Estado de ese país explicó en un reciente informe que los cultivos de coca en Colombia se mantienen a niveles récord. Drones que cumplen una aspersión de precisión porque no son afectados por las corrientes de viento, porque la conformación de la gota permite que caiga directamente sobre la planta y porque adicionalmente utiliza la tecnología y facilita el trabajo frente a lo que ha venido sucediendo de las amenazas sazonadas en contra de soldados y policías e inclusive las afectaciones que hemos tenido por minas antipersona. Que las operaciones de erradicación en el país son extremadamente peligrosas. El invierno provocó nuevas emergencias en diferentes regiones. Un menor de edad murió en Bolívar y una persona permanece desaparecida en Antioquia.
Las intensas lluvias siguen causando graves emergencias en el municipio de Morales, sur de Bolívar. Una avalancha de la quebrada Aurora causó la muerte de Marlo David Camargo, de 3 años, y dejó 5 barrios literalmente inundados. En el municipio de Río de Oro, en el sur del Cesar, la quebrada Peralonso sorprendió al conductor de este vehículo, el cual fue arrastrado por el afluente y dejó incomunicadas a más de 1000 familias. Las condiciones del clima y la noche complican las labores de búsqueda del hombre de 67 años que se encuentra desaparecido luego que su vivienda se desplomara en medio de la emergencia. La fuerza con la que bajaba la quebrada La Lejía produjo la desestabilización del terreno donde se encontraban ubicadas las 3 viviendas que colapsaron. Estas familias lo perdieron todo. El estado de salud de la mujer de 34 años que resultó lesionada por la caída de los muros es estable. El 80% de los corregimientos del municipio de Argelia, Valle del Cauca, están incomunicados debido a más de 20 derrumbes ocasionados por las intensas lluvias. Un balance preliminar indica que más de 700 personas están perjudicadas por la crítica situación invernal y hay toneladas de alimentos represados. La Fiscalía presentará cargos contra el actual gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, por presuntas irregularidades en la contratación del plan de alimentación escolar. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia solicitó audiencia de imputación de cargos y de medida de aseguramiento en detención domiciliaria en contra del gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalve Géneco, por su presunta responsabilidad en irregularidades de contratación del programa de alimentación escolar PAE. La Fiscalía le imputará los delitos de contratos, incumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros en calidad de coautor. La Fiscalía señaló que Monsalve Géneco, en su primer periodo como gobernador del departamento entre el 2012 y 2015, habría participado en la firma de un contrato para este programa sin que se hayan cumplido con los requisitos de ley. Esto habría conducido a la apropiación indebida de dineros públicos a favor de terceros por más de 2.900 millones de pesos. Son corruptos. En operativos para evitar la compra de votos, la policía incautó 705 millones de pesos que eran transportados por carreteras de Cundinamarca y Magdalena. En la vía Bogotá-Villavicencio fueron incautados 175 millones de pesos que eran transportados en un bus de servicio público. En Santa Marta, la Policía de Tránsito incautó 530 millones de pesos. La información preliminar es que este dinero podría pertenecer a la organización delincuencial Los Pachenca. Estamos determinando el porqué de ese dinero en efectivo una semana previa a las elecciones. La policía también reportó la captura de 26 personas que eran buscadas por acciones de vandalismo que ocurrieron el año pasado y que podrían estar planeando nuevos desórdenes para realizarlos durante y después de las elecciones. Hubo disturbios por más de 4 horas en la Universidad del Valle, en Cali. El enfrentamiento entre encapuchados y el ESMAD de la policía obligó al cierre de la avenida Paso Ancho con carrera 100 en el sur de Cali y el desvío de al menos 10 rutas del sistema de transporte masivo Mío. Un uniformado resultó herido. La alteración del orden público obedecería a la conmemoración de la muerte de algunos estudiantes durante enfrentamientos con la fuerza pública en 1929. A la cárcel fue enviado el cuñado de la desaparecida psicóloga Adriana Pinzón. El detenido es el principal sospechoso en este caso. Sigue siendo un misterio la suerte de la psicóloga Adriana Pinzón, quien desapareció hace una semana en el municipio de Chía, en Cundinamarca. En horas de la tarde, las autoridades reportaron el hallazgo de un cadáver en una vereda de Zipaquirá, municipio en el que reside la mujer. Sin embargo, fuentes le dijeron a este noticiero que el cuerpo es de una mujer de avanzada edad. No obstante, un juez envió a la cárcel a Jonathan Torres, cuñado de la mujer desaparecida, y quien levantó las sospechas de las autoridades por tratarse de la última persona que estuvo en contacto con ella. Además, porque se le ve en videos de cámaras de seguridad saliendo con bolsas negras del conjunto en el que vive la mujer. La fiscalía ya habla de un homicidio. Hay elementos que conducen a que se produjo el homicidio de esta persona. Sangre encontrada en el inmueble donde vivía la señora Adriana, de la misma forma en el baúl del carro, donde se llevaron algunas bolsas negras que fueron sacadas de ahí, y en el asiento del conductor. Cerca del asiento del conductor había sangre. Según la Fiscalía, el crimen tuvo motivaciones económicas. Jonathan Torres insiste en su inocencia. Por ahora es el único sospechoso y el cuerpo de la mujer no ha sido encontrado.
La Corte Suprema de Justicia pidió explicaciones por el limbo jurídico en el que se encuentra un hombre por la pérdida de un expediente en el que le apareció una condena por la que nadie responde. La Corte Suprema determinó que la Fiscalía, la Policía y la Rama Judicial en Norte de Santander vulneraron los derechos de un hombre al que capturaron en 2016 en Cúcuta por una supuesta condena a 45 años de cárcel impuesta en 1997 por homicidio y al que luego liberaron sin ninguna explicación. El hombre asegura que no es un criminal, pero no ha podido resolver su situación, pues el expediente por el que le endilgan el delito está perdido y nadie sabe nada. La Corte ordenó la reconstrucción del expediente, advirtiendo que al demandante le asiste la garantía de obtener una respuesta y solución de fondo a su solicitud sin que deba soportar las fallas o deficiencias en el manejo de la información o documentación en poder de la administración pública. El candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, se comprometió hoy con todas las confesiones religiosas del país a profundizar la libertad de cultos y a no imponerle impuestos a ninguna iglesia. Como declarado respetuoso de la Constitución de 1991, la cual la Alianza Democrática M19 ayudó a redactar, Gustavo Petro dice que siendo presidente de Colombia, si es elegido este 19 de junio, preservará la libertad de culto en Colombia. Tengan la tranquilidad de que en mi gobierno las iglesias mantendrán sus puertas abiertas en total libertad y sin que se les adicione ningún impuesto. Dice que como primer mandatario promoverá ese derecho de todos los colombianos a creer en lo que quieran. Trabajaré para promover la libertad e igualdad de culto en todos los ámbitos de gobierno y en todos los rincones del país. Como lo consagra la Constitución de 1991, Colombia es un estado laico, aunque la mayoría de su población se declara católica, con un crecimiento exponencial, eso sí, de las iglesias evangélicas. Convocar de urgencia a la Comisión de Garantías Electorales le solicitó esta noche la campaña de Gustavo Petro al ministro del Interior, Daniel Palacios, mediante una carta firmada por Alfonso Prada, el jefe de debate de la campaña del Pacto Histórico. Gustavo Petro dice que la comisión debería ocuparse de la falta de parcialidad de servidores públicos en contra del candidato de ese partido y de la imposibilidad de hacerle auditoría al software de la registraduría. El ingeniero Rodolfo Hernández anunció que de llegar a la presidencia analiza la reducción del valor de los peajes y el precio de la gasolina en temporada de vacaciones. El candidato Rodolfo Hernández lanzó lo que sería su propuesta para que los colombianos conozcan el mar. Dijo que revisará con la Cámara Colombiana de la Infraestructura si se pueden reducir algunos costos en las temporadas de vacaciones. Estoy averiguando con el doctor Juan Martín Caicedo Ferrer para ver si es posible peajes y gasolina más barata. Al 50%. Claro, eso se puede. Hernández además reiteró que acatará los resultados de este domingo. Yo creo en todo lo que es la honestidad de la registraduría. Gane o pierda, acepto el resultado sin vacilaciones. El ingeniero además confirmó que visitará la Virgen de Chiquinquirá. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez calificó como vergonzoso lo que está sucediendo en medio de la campaña electoral. Para la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez es incomprensible la presencia de Fuerzas Armadas de Rusia aprobadas por la Asamblea Nacional de Nicaragua. Sería de verdad muy lamentable que actores extrarregionales vayan a pretender tener una presencia militar que genere amenazas para la estabilidad de esta región, para la estabilidad de este hemisferio. Ya es suficiente el desastre que están ocasionando en Ucrania como para poder en este momento generar una amenaza en este hemisferio. La vicepresidenta también se refirió a las elecciones en Colombia. Dijo que es injusto hacer campaña calumniando. El gobierno convocó a sesiones extras al Congreso mediante decreto firmado por el presidente Iván Duque y el ministro del Interior, Daniel Palacios. Las sesiones extras irán entre el martes 21 y el jueves 23 de junio y fueron convocadas para terminar el trámite de 7 proyectos de ley, entre ellos el que define la distribución de las 16 curules de paz y el que contempla ascensos de altos oficiales de las fuerzas militares y la policía. Congresistas de la oposición y de la coalición de gobierno se trenzaron hoy en una fuerte discusión en la plenaria del Senado por el no trámite en segundo debate del Acuerdo Internacional de Escazú. Para el Pacto Histórico, el presidente Duque torpedió la aprobación del Acuerdo de Escazú en segundo debate en Senado.
La votación de un acuerdo en relación con el cual hace promoción internacional de manera sin vergüenza, sin pudor, sin rubor alguno, el presidente de la República. Desde el Centro Democrático dice que quieren salvar la investidura por inasistencias del candidato Gustavo Petro. Aquí lo que hay es una estrategia del pacto histórico, de que no haya debates, donde haya votaciones de los proyectos para evitar que Gustavo Petro pierda la investidura. La oposición también culpó al presidente del Congreso de trabar el proyecto. Y todo porque a usted le dio la gana de robarse los derechos de las minorías. Y se le olvida algo, que usted va a ser minoría dentro de muy poco. ¿Y sabe qué, señor presidente? Nosotros les vamos a respetar los derechos porque somos demócratas, no somos ladrones. Si está en esa actitud tan hostil y tan arbitraria, si quiere me bajo de acá y le permito que sea usted quien presida, senador. Le he insistido desde el día de ayer que lo nota una actitud hostil, pesada, mandando juicios de valor que son innecesarios. Aprobado apenas en primer debate, el Tratado de Escazú será conocido por el nuevo Congreso de la República. Conocimos el caso de una familia en Kennedy, en Bogotá, a la que no le llega desde mayo el bono alimentario. 3 de los 4 integrantes de la familia son personas con discapacidad y están a punto de quedarse sin qué comer. Nos ha tocado comer muy poco. Así se ve la nevera y así la alacena. Han sido días difíciles para Luz y sus 2 hijos con discapacidad, a quienes desde mayo no les llega el bono alimentario del distrito. Nosotros dependemos del mercado, que nosotros lo que estamos aguantando, tenemos que mermar a la comida. Con el paso de los días aumenta la preocupación. Aunque atesoran lo poco que queda, el mercado está por acabarse. Por ahí nos piden. ¿Cuánto deben ya fiado en tiendas? Por ahí que como unos 200. Ante la falta de alimento, una pequeña huerta en la terraza de la casa les ha permitido amortiguar el hambre. Cilantro, la lechuga para ensalada, para echar a la sopa. Luz es una de las 13.000 personas que depende de los bonos alimentarios que el distrito no ha entregado desde mayo porque se venció el contrato y solo hasta julio se normalizará el servicio. Los distribuidores de combustibles advirtieron que el precio de la gasolina subirá al menos 200 pesos cada mes. Definido el esquema de alza de precios de los combustibles en el marco fiscal de mediano plazo, este mes se tendrá el primer incremento de 200 pesos para el galón de gasolina y ACPM. En julio subirá otros 200 pesos y en agosto 250 pesos. En total, en los próximos 3 meses, los colombianos tendrán que pagar 650 pesos el galón. La medida busca reducir el déficit del Fondo de Estabilización, el cual ha subsidiado este año parte de lo que representó la mayor cotización del petróleo en el mercado internacional. Sectores consideran que es oportuno trabajar en una reducción de impuestos y del ingreso al productor para minimizar los precios. Colgarle tantos tributos a la estructura de precio, eso encarece mucho más y no es un factor que podamos pelear de precios internacionales. El próximo gobierno tendrá que mantener parte de este modelo para lograr el cumplimiento de las metas fiscales. Se tenga en cuenta este tema del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles para poder consolidar la estrategia de estabilización fiscal hacia el futuro. Actualmente el precio de referencia de la gasolina es de 9.030 pesos el galón. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, destacó la solidez de la economía colombiana para enfrentar choques externos. La decisión de la Reserva Federal estaba descontada por el mercado financiero y estimada por parte del gobierno nacional. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, sostuvo que la medida de la FED responde a nuevas acciones para frenar la inflación. La economía colombiana es sólida a los choques externos, como lo muestra el marco fiscal de mediano plazo. Colombia, primero, tiene un mercado interno sólido y segundo, está mostrando un buen desempeño en general en sus sectores y en sus cifras económicas. El funcionario sostuvo que el equipo económico del gobierno tiene contempladas las expectativas de tasas de interés para este año. Estábamos previendo decisiones por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos en aumento de tasas de interés, es decir, en disminuir la flexibilidad de la política monetaria. Colombia crecerá a niveles de 6,5% este año. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 2,51% a 1.463 puntos. La acción del Grupo Éxito fue la que más subió, con una valorización de 2,40% a 12.390 pesos.
La acción del Banco de Bogotá fue la que más bajó, con una pérdida de 9,38% a 53.510 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 31.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,53% a 37.200 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.923 pesos con 96 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.840 pesos y la venden entre 1.890 pesos. Un euro cuesta 4.072 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.28. El azúcar se transó en 18,41 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $115,83. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $118,92. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.869 pesos.